Oh, wow. Todo sea por nuestro Señor y para que podamos entender más su palabra. Me tocó un texto bíblico que es Marcos 1:15. Yo me preguntaba, ¿qué voy a hablar de Marcos 1:15 tan cortito? Mientras más preparaba lo que les voy a compartir, se me iban viniendo ideas, leía más y más y al final ya me estaba, dije yo, chuta, tanto en tan poco tiempo, así que después fui digiriendo y espero que la idea que les quiero compartir les quede clara. Marco 1:15 es una lectura que empieza, ahí empieza nuestro Señor Jesucristo a predicar, empieza ya su misión, a ejecutar su misión. Esto se da cuando a Juan el Bautista lo apresan. Jesús se va a Galilea y comienza a anunciar la buena nueva de Dios y empieza a proclamar el Evangelio de Dios. Voy a leer Marcos 1:15 de Reina Valera, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hay algunas Biblias que dicen arrepentíos y tener fe en el Evangelio o en Dios. Bueno, en este pequeño versículo Jesús nos entrega dos declaraciones y dos órdenes o requisitos para entrar a ser un cristiano. Podemos identificar dos declaraciones. Una, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y los requisitos o las dos órdenes que nos dejó fue arrepentíos, creed en el Evangelio, en las buenas nuevas, o tener fe. El tiempo se ha cumplido en esa declaración de que el tiempo se ha cumplido, nos está declarando que, que todas las profecías a donde anuncian que venía un Mesías ya se habían cumplido con él. El Mesías ya estaba entre ellos. En los siguientes textos, en donde habla de la anunciación, como por ejemplo Isaías 7:14, que nos dice: por eso el Señor mismo les dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Ya estaba el Emmanuel con ellos. Miqueas 5:2 dice: pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el gobernante de Israel. Sus orígenes se remontarán hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables, o sea, hasta nuestros tiempos. Y también con él, con él hay también, podemos decir que también hay profecías que decían lo que iba a pasar con el Señor, como en Salmo 22, como lo indica el Salmo 22:16, que dice: como perro de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Recordemos cuando él estaba crucificado. Hoy nosotros, en ese tiempo, los judíos veían a Jesús, pero muchos de ellos no creían que él era el Mesías. Pero nosotros tenemos la gracia de que hoy en día tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento y con su lectura eh, podemos realmente darnos cuenta que sí, él era el Mesías que estábamos esperando.
y tenemos la opción o la obligación, los cristianos, de seguirlo. Y no dejarnos llevar por corrientes de pensamientos que hoy en día todo lo relativizan, todo lo hacen, cualquier cosa que, sin ir más lejos, hace poco se acaba de promulgar la ley de aborto. Todo lo bueno es malo y lo malo es bueno hoy en día. Otra declaración fue: el reino de Dios se ha acercado. Jesús nos está indicando que existe el gobierno espiritual y que este gobierno que Adán y Eva rechazaron al momento de pecar y no someterse al mandato del Señor, como lo muestra Génesis 3:6, este reino se ha acercado a nosotros, que somos pecadores, y ahora Él nos dice que podemos ingresar en este reino, pero nos muestra el camino y nos indica dos condiciones para poder ingresar. Una, que es el arrepentirnos. El Señor nos invita a ingresar al reino, pero antes nos pide que nos arrepintamos de todos nuestros pecados. Vamos a recordar Juan 1:8, que dice: el hombre que diga que no tiene pecado, este miente, así lo dice. Muchos de nosotros de repente decimos: nosotros no pecamos, no, yo soy súper bueno, pero Juan es claro en decirnos ahí: el que diga que no peca, está mintiendo. Para Dios el pecado no es una travesura inocente, sino es un acto de enemistad con Él. Él aborrece el pecado. La acción de arrepentirnos nos da la opción de ser conscientes de que hemos pecado. Debemos saber que el pecado nos hace esclavos y el Señor quiere que nosotros seamos libres, pero no la libertad que los judíos creían que iba a traer el Mesías, que lo iba a liberar de los romanos. No esa libertad, sino que Él es el Rey que nos trae la libertad espiritual, que nos trae la vida eterna con su palabra. Con el arrepentimiento podemos comenzar la transformación de nuestro entendimiento y comenzar a alimentar el espíritu, el cual podemos asimilarlo, que es un músculo, que mientras más ejercitamos este músculo, este se hace fuerte, este se empieza a hacer fuerte. Si nosotros no leemos nunca la palabra, no nos acercamos al Señor, nuestro entendimiento va a ser, como dice la palabra, vamos a ser niños de leche. Tenemos que alimentar nuestro espíritu para que éste se fortalezca. Hoy que estamos viviendo tiempos oscuros y que cualquiera de nosotros podemos ser llamados a dar cuenta ante el Señor, tenemos que tomar en serio esto, ya que cada mañana cuando nosotros salimos a trabajar o salimos de nuestras casas, no sabemos si vamos a volver. Y la pregunta es, que le hago hoy en día: ¿realmente somos cristianos convencidos o somos cristianos convertidos? Esto marca una diferencia muy grande en el reino de Dios. Los cristianos convencidos son aquellos que creen son aquellos que creen en Dios, pero no han cambiado sus vidas, piensan que el pecado tiene grados, pequeños, grados menos graves, más graves, y que siempre están corriendo el límite de lo permitido por Dios, obviamente a su conveniencia. En cambio, los cristianos convertidos son aquellos que podrían ser tildados de fanáticos religiosos y que en sus vidas se ve que Dios está presente.
Debemos recordar 2 de Corintios 10, 3, 4 y Juan 17, 6, 18. Voy a leerle Juan 17, 6, 16, 18. Que nos dice, donde indica que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Estos cristianos son aquellos que por amor hacen caso de los mandatos del Señor. Hacen caso a los mandatos del Señor por amor, no por miedo de irse al infierno, porque eso también tiene que marcar una diferencia. Nosotros tenemos que hacer las cosas por amor, no porque nos van a castigar si no lo hacemos. Debemos recordar que Jesús nos anunció con amor el Evangelio, así que también tenemos que entregar a aquellos que no conocen el Evangelio, también nosotros estamos llamados a enseñarle el Evangelio con amor. Voy a salir un poco de lo que tengo escrito. Yo me recuerdo que cuando era joven, siempre escuchaba a los evangélicos que andaban en la calle, en las esquinas por ahí, y siempre yo les tenía yo era cristiano antiguamente, o sea, perdón, era católico. Y en ese tiempo les tenía como rechazo a los evangélicos, porque ellos siempre anunciaban el evangelio, pero con las penas del infierno. Entonces, para mí había una contradicción de que me están anunciando me están anunciando el evangelio, pero más me metían miedo que lo que anunciarme el evangelio con amor. Así que me hacía pensar eso. Cuando estaba escribiendo esto el otro día, pensaba en esa época, me acuerdo yo. Y ahí uno está llamado a evangelizar, pero evangelizar con amor a la gente. Bueno, la segunda condición fue creer en el evangelio, en las buenas nuevas de Dios. Hay otro texto de otra Biblia que dice tener fe. Con un corazón ya arrepentido, podemos creer en el evangelio. Otra Biblia dice tener fe y cómo llegamos a tener fe. Recordemos como dice Romanos 10:17. Así la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe y el arrepentimiento van unidos en el tiempo. Cuando uno cambia de dirección y te diriges hacia Jesucristo por la fe, estás realmente yendo en la dirección a Él, apartándote de algo más. Y esa acción es alejarse de algo, es el arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos de corazón de los pecados que nosotros hemos cometido. Si no ha habido un cambio de dirección, un apartarse de algo, entonces aparentemente no has tenido realmente un cambio de rumbo real de dirigirse hacia Cristo. Y es cierto que si se ha realizado un verdadero giro de dirección a Cristo, habrá una manifestación visible en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, con el arrepentimiento, nosotros confesamos todos nuestros pecados, cosa que esta palabra pecado, mientras yo preparaba esto, veía que el mundo de hoy, la palabra pecado casi la ha sacado. Cuando tú dices que alguien ha pecado, se te van todos en contra. Porque como hoy en día todo lo bueno es malo y lo malo es bueno, lo único que va casi quedando que realmente es malo es matar. Y entre comillas también, porque como aprobaron la ley del aborto que está matando a un niño, no, no veo dónde esté eso bien, digamos. Con el arrepentimiento y con la fe y con el cambio de rumbo y cambiar nuestras vidas, realmente de corazón, vamos a ser un jardín verde y agradable al Señor. Por eso
los invito a que seamos unos cristianos convertidos, no unos cristianos convencidos. Señor, te quiero dar las gracias por lo que me enseñaste, Señor, al preparar estas palabras, Señor, hacia mi hermano. Espero que tú te hayas manifestado, Señor, y que tu palabra sea la que quede como huella, Señor, en lo que he dicho. Y gracias, Señor, por darme la oportunidad que tú me hayas utilizado para este momento, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, muchas gracias, hermanito. Le quiero pedir a nuestro pastor Juan Carlos que se desmutee para que nos pueda orar por nosotros y también hacer algún comentario sobre la palabra entregada hoy día, pastor. Bueno, gracias Rodolfo por recordarnos un principio fundamental en la vida de cada uno de nosotros y que tiene que ver básicamente con el mensaje que Jesús compartió con el mundo judío. Debemos recordar siempre de que Jesús, mientras predicó a la nación de Israel. Y esta palabra para la nación de Israel resultaba muy potente porque por un lado era similar a quien había sido el precursor de Jesús, en este caso Juan el Bautista, quien también predicaba arrepentimiento. Pero el arrepentimiento de Juan apuntaba al vaciarse de las malas obras y de los hechos que contrariaban el espíritu y la ley presente en el pueblo de Israel. Y la ampliación vino por parte de Jesucristo, quien no solamente predicaba arrepentimiento, sino que anunciaba el reino de Dios en medio del pueblo, en medio de Israel. Y para los judíos que fueron creyendo, las expectativas apuntaban al hecho de que el reino de Dios se iba a cumplir en la vida de ellos y como resultado de eso iban a haber una serie de variables de orden existencial en medio de la humanidad. Porque la visión de reino que tenía el pueblo judío era una visión existencialista en el sentido de que se iba a reubicar a Israel nuevamente como la nación líder en medio de la humanidad. Y supuestamente Jesucristo iba a ser establecido como el Mesías, el líder de ellos, como era la visión que habían estado manejando siempre. Pero el reino de Dios que Jesús traía por medio del Evangelio era un reino como el texto que Rodolfo citó de Juan. No era un reino de este mundo, sino que era un reino con visiones totalmente distintas. Entonces, en la medida que los judíos fueron dándose cuenta de el evangelio que estaba Jesús transmitiendo y las demandas que significaban para ellos, comenzó el lío, ¿ah?, entre los que creían versus los que no creían. Y los que creían, evidentemente, por medio de la fe, se abrían al hecho de lo que Jesús estaba predicando. Porque entendamos, estaba hablando de un reino que tenía implicancias
ellos ya creían ser un reino. Entonces era como superponer un nuevo reino dentro de un reino. Y para ellos la visión de reino que poseían era satisfactoria, porque dentro de ese reino estaba la ley y para ellos la ley era algo que los hacía completamente distintos a las demás naciones, pero el Señor siempre criticó ese hecho, lo de la ley, y todo eso se amplifica con más profundidad, la visión del reino, a través de Pablo, quien no le predica al pueblo judío, pero no deja de ser un judío, hablándole a los judíos, y donde quiera que llega en sus expectativas misioneras, siempre llega en primer lugar a las sinagogas para tratar de que los judíos comprendan de que el reino de Dios había llegado y que ellos debían arrepentirse, como decía Rodolfo, y que debían abrazar este reino que Cristo había predicado a través del creer en estas buenas noticias que habían venido y que tenían como enfoque principal la cruz y luego de eso la resurrección de Cristo. Entonces, nosotros sabemos de que no le fue tan bien a Pablo en el mundo de las sinagogas, y le fue más bien en el mundo de los gentiles, donde había sido llamado a predicar. Pero es muy interesante ese hecho de que Pablo siempre insistió, en primer lugar, de predicarle a los judíos y después a los gentiles. Y eso lleva a muchos a pensar de que en realidad Pablo nunca dejó de ser un judío de tomo y lomo, pero a diferencia de los judíos, fariseos, esenios u otros grupos religiosos existentes en Israel, fue un judío que abrazó el Evangelio e hizo del reino de Dios lo que él creía que era lo que Israel debía creer, y por el hecho de no creer se había puesto bajo una posición de riesgo y que nosotros sabemos tuvo experiencias singulares, y en el año 70 o el 68, cuando comienza la guerra del pueblo judío contra Roma, siguiendo la visión de que era el momento en que ellos tenían que levantarse como nación y que iban a vencer a Roma. Con esa visión ellos se levantaron contra Roma porque creían que existían condiciones de parte de Dios que los estaban llevando a eso. Entonces Jesús había predicado sobre eso en contra, diciéndoles que por nada tenían que hacer eso y que por lo contrario, cuando llegaran esos días, mejor huyeran de Jerusalén porque iba a quedar la escoba. Y así fue. Entonces, esta visión del reino, para nosotros, los gentiles, es súper importante porque significa un cambio de enfoque con respecto a lo que es la vida propiamente tal, en el sentido de que hay algo más de la vida diaria, cotidiana, hay algo más profundo de lo que es la visión pagana de nuestra existencia, llena de ídolos, llena de filosofías que se manifiestan en distintas direcciones y tienen que ver con el reino de Dios. Y para poder ingresar a este reino de Dios necesitamos, por ende, conocer a Cristo, arrepentirnos, que significa básicamente la palabra arrepentimiento. Hay unas versiones bíblicas que hablan de cambio de actitud, pero en el original el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de pensamiento. Y el cambio de pensamiento surge a partir del conocimiento que el Evangelio nos entrega. Es decir, nosotros tenemos que tomar la realidad del Evangelio y hacer la realidad de nuestra vida. Y en la medida que eso ocurre, entonces el Evangelio va teniendo influencia cada día más y más en nuestras vidas.
Si escuchan al Santi de fondo, es porque anda buscando alimentos. ¿Ya? Y es una palabra para seguir reflexionando en ella. Rodolfo ya predicó y yo no quiero seguir predicando. ¿No? Pero es una palabra súper importante porque significa aceptar que el reino de Dios ha llegado, y eso significa que el Kyrios, el Cristo, es el Mesías, y este se ha manifestado en nuestras vidas y se ha convertido en el Señor de nosotros. Por lo tanto, todo lo que nosotros somos debe ser puesto bajo su señorío, bajo su autoridad, bajo su liderazgo. Y ahí es donde nosotros como varones tenemos que pensar cuáles son el todo, o qué cosas son el todo en nuestras vidas. Y todo eso llevarlo bajo la autoridad del Señor. Algo que los creyentes primitivos les llevó, digamos, a confesar, y significó la persecución y significó para muchos la muerte, porque había un Kyrios para los romanos que era el César, y ese Kyrios debía ser proclamado y confesado por todas las naciones que estaban bajo la autoridad de Roma. Y cuando se levantó el Kyrios predicado por la iglesia, los romanos lo vieron como un enemigo y vieron a todos los que confesaban este hecho como enemigos porque le tuvieron miedo al Cristo. Y un par de siglos después, la iglesia tenía el control de la humanidad. Es tremenda la historia de cómo el reino de Dios penetró en medio de la humanidad y puso en jaque a quien era la principal potencia de la humanidad. Y el anhelo de muchos creyentes hoy en día es que este Kyrios nuevamente aparezca y ponga en jaque a todas las naciones, como los salmos y textos diversos de la Biblia apuntan que eso va a ocurrir. Oremos para que el Señor nos permita meditar en este instante de qué cosas, como nación generalmente muy influenciada por conceptos paganos, de qué cosas debemos arrepentirnos cada uno de los 14 que habemos en esta noche, de qué cosas debemos vaciarnos para que el Mesías dirija y gobierne nuestras vidas, ¿ah? Para que el señorío de Cristo se interprete adecuadamente en cada uno. Padre, somos hombres en medio de un mundo, Padre, con tantas ideas humanistas, con tantas visiones humanistas que buscan perpetuarse, Señor, y hacernos creer que son las razones por las cuales debemos vivir, Padre. Y te damos gracias por esta palabra en esta noche, que nos hace pensar, Dios, que hay un solo objetivo, Dios, focal en nuestra vida, que es creer en Cristo. Y, Padre, hay una sola realidad objetiva, concreta, verdadera para esta vida y también para la eternidad, que es el Evangelio que Cristo vino a predicar. Señor, en esta noche oramos buscando vaciarnos de todas aquellas influencias que estén gobernando nuestro corazón y que nos hagan, Padre, validar aquellas cosas, Padre, de pronto sin darnos cuenta, como si fuesen más importantes que las que tú tienes para compartirnos. En el nombre de Jesús, Señor, oro por cada uno de los corazones presentes en esta noche. Permítenos, Padre, descubrir qué cosas pueden estar, Dios, tomando autoridad en nuestra vida. Como hombres, Señor, a veces las pasiones son tan fuertes. Padre, las pasiones sexuales particularmente se manifiestan de pronto en el corazón nuestro y nos arrastran, Dios, a una vida, Padre, de engaño, Señor. Nos arrastran a pecados de carácter sexual.
Ayúdanos, Señor, para que estas cosas que son tan propias de nosotros como hombres, podamos llevarlas a la cruz, Señor, y vernos libres de estas cosas, Señor, que nos amargan a veces y nos frustran. Ayúdanos también para que nuestra visión de las cosas materiales, Señor, sea distinta a la que el mundo tiene y podamos aspirar a una vida, Padre, simple, una vida apartada de las visiones tradicionales que se dan y que nos hacen pensar de que todo gira en torno a la plata, Padre. Danos la gracia, Señor, de tener una vida basada en las realidades que tú predicaste, Señor. Padre, también danos la gracia como hombres de tener control de nuestro carácter, Dios. Un área donde fracasamos tantas veces en la relación con nuestra esposa, en la relación con nuestros hijos. Padre, porque somos llevados por nuestro enojo, por nuestra forma de ser como hombres, Dios, tan ajustada quizás a los modelos tradicionales de la vida, Padre, pero ajenas a la clase de vida que tú quieres que como hombres manejemos en el día a día. Danos la gracia para amar a nuestras esposas y tratarlas, Señor, como Cristo ama a la iglesia, Señor. Y que esto se valide, Dios, en la manera en que tratamos a nuestros hijos, en el tiempo que les damos, en la manera en que nos comportamos con ellos, Dios. Y también, Padre, ayúdanos para validarnos en el trabajo, como hombres santos, como hombres consagrados a ti, y como hombres, Dios, que nos validamos delante de tu presencia por un estilo de vida distinto, Dios. Padre, con valores morales completamente distintos. Que no haya engaño en nosotros para no contradecir esta realidad del reino de Dios en nuestra vida, por acciones, Señor, que puedan, Padre, irrumpir en nosotros y apartarnos de ti. Padre, por eso te doy gracias por esta palabra. Oro por Rodolfo, Dios, particularmente, por lo que predicó, Padre, que tú le cuides, que tú le fortalezcas, le protejas de los engaños del enemigo y que, Padre, pueda vivir la realidad del reino, Dios, plenamente en su corazón, teniéndote a ti, Jesús, como el Señor, como el Dios de su corazón. Te doy gracias, Padre, por este momento, por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Rey y nuestro Salvador eterno. Amén.